Señor, te damos gracias una vez más en esta hora, en este día. De acuerdo a tu palabra, 6 días trabajarás y el séptimo será de reposo santo, agradable a ti. Todo para nuestro bien, porque tú no necesitas descanso. Somos nosotros los que necesitamos hacer un alto en el camino y considerar nuestro sendero. Gracias por la provisión, porque el descanso es Jesucristo. Estamos en Cristo este día, obedeciendo tu palabra en este aspecto, dándote gracias por la oportunidad que tenemos de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Sí. Estamos con el tema que iniciamos hace 8 días. Un tema bastante importante si lo llevamos a cabo, porque también es causa de las decisiones que podamos tomar para experimentarlas y de esta manera también ser bendecidos y bendecir a otros. También para que seamos un testimonio de que sí se puede. Sí se puede. Y que pasemos a formar parte de los nombres que faltan. ¿Se acuerdan que les dije el jueves que hay un libro en la Biblia que no está terminado? Todavía se está escribiendo. Se está escribiendo con los hechos de los santos. Porque el libro de Hechos no está literalmente, no está terminado literalmente, o sea, correctamente no está terminado. Su final es muy abrupto, muy así, muy tajante. Y eso no corresponde a un buen escritor. Un buen escritor, pues, finaliza su libro, cualquiera que sea, con una aplicación y una culminación literariamente correcta. Pero el libro de los Hechos no termina así. La razón es que eso se sigue escribiendo, pero desde el cielo. Y cuando seamos juzgados como creyentes, porque sí vamos a ser juzgados ya no para condenación, pero sí para premios, corona de la vida, que dice la Biblia. Te daré la corona de la vida, dice. Una vida más abundante, claro. Corona habla de la cabeza. De eso habla la corona de la cabeza. O sea, el principal motivo de nuestra salvación, o después de nuestra salvación, que es gratuita, es después de eso pagar un precio. Algunos de ustedes para llegar aquí han hecho un esfuerzo, pero no es nada tampoco sobresaliente porque es lo que debemos de hacer. Con los dones que Dios nos ha dado es lo que debemos de hacer. Y la parte culminante es que el Señor nos diga: bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho
te pondré. Y el Señor, para que no nos exaltemos y nos inflemos y nos llenemos de orgullo espiritual, nos dice, cuando hagas lo que tienes que hacer, hazlo, pero cuando ya lo hagas, di para ti, ¿verdad? Siervo inútil soy. ¿Han leído eso o estoy hablando con personas que no leen la Biblia? ¿Han leído eso? O sea, cuando tú hagas lo que tienes que hacer, di, siervo inútil soy. Pero esto lo hace el Señor para que no nos inflemos, no porque no nos quiera, o nos quiera sobajar, o nos quiera, digámoslo así, controlar al 100%. No, 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 no. Sí quiere que nosotros nos sometamos, pero por nuestro bien. El apóstol Pablo dice que yo, Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Como en la servidumbre se halla la libertad verdadera. En la servidumbre por amor se halla la libertad verdadera. Así que, hermanos, pues estamos en la escuela del aprendizaje para perfeccionarnos. El Señor tiene varios conceptos para que entendamos cuál es el propósito de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. No vivimos en el tiempo de la ley, pero no por esto quiere decir que vivimos sin ley. Es más, la ley tiene un agregado, aparte de los 10 mandamientos, tiene un agregado. Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy. Así dijo, ¿no? O sea, estaba infiriéndose o refiriéndose a los 10 mandamientos. Pero un agregado es cuando dice, un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros. Porque donde hay amor, hermanos, sobran las leyes. Donde hay verdadero amor, sobran las leyes. No necesitaríamos la ley si el marco de referencia nuestro como cristianos fuera el verdadero amor de Dios. Ahí no se necesita ley, porque el amor todo lo supera, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Es por eso que habla así, ¿verdad? Dice, amarse unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto nos hace ver como una familia, aunque no está toda la familia en esta tarde fría. Esta tarde está para churros y chocolate. Y estar cobijaditos en casa. ¿Se acuerdan que hace 8 días hacía hasta calor?
Pero así son los sentimientos cambian así, a veces muy bruscamente, ¿verdad? De repente estamos exaltados y de repente estamos por los suelos. Pero aprendamos a vivir con gratitud, porque ese es el término medio que nos va a ser equilibrados o maduros. Y como estamos viendo el asunto del engaño, pues quiero que ustedes vean dónde está la base y por qué es que parece que somos legalistas, que nos guiamos por la ley moral, y aunque sí está vigente, claro, pero tampoco es nuestro medio, más bien, bueno, eso es un medio, pero no es la salvación en sí. Sí es el medio, porque la ley nos conduce a Cristo. La ley es un espejo que nos hace ver quiénes somos, cómo somos, qué nos sobra, qué nos falta. Y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y esto nos hace saber que somos pecadores y que hay muchas cosas que nos sobran y hay otras que nos faltan. Y poder clamar a Dios por ayuda. No es para cumplir la ley desde fuera, aunque por ende nos lleva a eso, pero no es el afán primario. El propósito primario es que la ley se forme mediante Cristo en nuestro corazón. Él es la ley perfecta. Y si tenemos a Cristo, pues que crezca Cristo, que se forme, que se desarrolle, para que nosotros podamos ir no cumpliendo, sino teniendo la ley en nuestro corazón. Aunque ningún ser humano es ignorante del todo, pero tiene la ley rota dentro de su corazón. Todo ser humano tiene la ley de Dios, pero está rota, como las tablas que rompió Moisés. Sin embargo, Dios le dijo, hazte nuevas tablas. Tablas no quiere decir de madera, pero quiere decir para escribir. Se escribía en piedra. Entonces tenía que alisar las tablas, emparejarlas, a manera de dejarlas como tablilla, porque ahí Dios escribió con fuego. Y estamos conociéndonos a nosotros mismos, porque eso del engaño lo tenemos desde antes de nacer. Ya teníamos eso, pero no podíamos hacer nada sino hasta después del nacimiento. Sí, desde adentro del vientre de nuestra madre, también confirmamos nuestra decisión. Y ya naciendo, teniendo uso de razón y demás, somos hacedores de aquello que decidimos. Entonces ahí en Marcos 7, 20, 21, vemos que el engaño es una de las 13 menciones que el Señor hace del corazón corrupto totalmente, corrupto. No podemos darnos cuenta sino hasta que abrimos la Escritura y vemos con detalle lo que la Escritura dice.
A pesar de tener esto en el corazón, si aceptamos a Cristo ya estamos salvados. Quiero recalcar esto, ¿eh? Estamos salvados. Ya no vamos al infierno, gracias a Dios. A pesar de. La Biblia dice, porque siendo aún pecadores, fíjese el término, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que trato y trata Dios de hacer es hacernos conscientes de que nuestro llamamiento no es solamente librarse del infierno, sino llegar a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Ahí dice, miren cómo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Fíjense, habla de perfección. Un niño recién nacido, un bebé, es perfecto en su nivel, pero no es completo en la perfección. ¿Me doy a entender? No es completo porque le falta crecer, le falta madurar, le falta llegar a la plenitud de su vida. Entonces, hay perfección por don y hay perfección por estatura. Y aquí habla de estatura. Amén. Conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Bueno, Cristo en ti, de acuerdo a la capacidad que tienes. Quizá alguien tenga una capacidad de 5 talentos, otro de 3, otro de 1. Bueno, llegar hasta ahí. Llegar hasta ahí. Estás en plenitud. Dios no te va a pedir más que lo que te ha dado. Entonces, la estatura de un varón perfecto es esto. Es el mensaje del Evangelio, pero completo. Aquí es cuando recibimos a Cristo como Salvador. Ya estamos salvados aquí. Pero ¿cuánto nos falta de aquí a acá? Entonces Dios sí nos va a pedir cuentas, ya no para condenación. Ya estamos salvados. Pero no vamos a tener la gloria para lo cual fuimos hechos y enviados a la tierra. Porque nos va a faltar todo esto. Aquí está el esquema. Miren. En esta parte de aquí, al recibir a Cristo, Él nos libra de la pena o condenación del pecado, el cual es el infierno. Esa es la pena o condenación. Pero esto nada más es a este nivel. Aquí están nuestros hermanos bautistas, nazarenos, presbiterianos, metodistas y anexas. Porque pues están los de Amistad Cristiana, están los de Casa del Alfarero, están que predican a Cristo como Salvador. Está bien, están bien hasta ahí, pero es hasta ahí nada más. ¿Sí que van a estar en el cielo? Sí, pero hasta ahí. En alguna de las moradas de las que Jesús habló. Jesús dijo,
En la casa de mi padre muchas moradas hay, lugares o dimensiones. Más arribita, que corresponde a esta parte, tenemos que luchar contra el poder del pecado, del cual Pablo el apóstol en capítulo 7 de Romanos 7, habla y dice, hallo que en mí está el pecado. Y que cuando yo quiero hacer algo bueno, hallo que no puedo, encuentro que no puedo. ¿Han leído ahí? ¿Sí saben de eso? ¿Sí saben de eso o no? Dice, hallo que no puedo. Quiero hacer lo bueno y no puedo. A ustedes y a mí nos cuesta trabajo, quizá todavía, venir a una reunión como esta en un día frío. Y lo más fácil es decir, pues mejor me quedo en casa por hoy, al fin que pues el hecho de que salve, de que falte, no quiere decir que se va a acabar el cristianismo. Pero el bien o el mal es para nosotros. También hacemos falta en la iglesia, obviamente, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Y cuando nos reunimos, complementamos el cuerpo de Cristo sobre la tierra. ¿Verdad? Ahí está Pablo hablando en Romanos 7, fíjense cómo dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero. No que se fuera a emborrachar o que... no, pecados vulgares ya, a esta altura, pecados vulgares ya no, ¿verdad? A esta altura. Pero está hablando de pecados internos, pecados invisibles, pecados que están bien escondidos y que a veces, o muchas de las ocasiones, nos hacen pensar mal, o desear mal, o sentir mal, dudar, por ejemplo, falta de fe, flojera, etc. Cosas que no se ven, pero que ahí están, Dios sí las ve. Y Él quiere revelárnosla para que seamos conscientes de quiénes somos. Pero ahí está, mire. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, es decir, ya no nos satisfacemos en el mal, ¿verdad? Sino que nos sentimos mal. Y uno piensa, pues, caray, ¿por qué habré dicho esto? ¿Por qué habré actuado así? ¿Por qué no extendí mi mano para ayudar? ¿Por qué? Pues sí, claro, que si vamos a ayudar, pues nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo. Pero ahí está el hecho de amarnos unos a otros como a nosotros mismos. Porque, pues bien, podemos cruzarnos de brazos y ahí cada quien que se las arregle. Y se acabó. Quiero mi bienestar, mi comodidad, y está bien, cada quien tiene derecho a elegir, pero ya no ayudamos, ya no extendemos la mano, ya no nos sacrificamos un poquito cuando otro puede llegar a necesitar, ¿verdad? Y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo como antes, ¿verdad? No, me la va a pagar y va a ver, y que sentíamos la satisfacción, ¿no? Sino que ya nos sentimos mal, ya no lo obro yo,
sino el mal o el pecado, dice en otra parte, en otra versión, el pecado que ¿qué? Bueno, tenemos pecado en nosotros, pero ya no hacemos pecado. Hay diferencia. Ya no hacemos pecado. Ya no movemos el pecado que está en nosotros. El pecado que está en nosotros después de que recibimos a Cristo y demás cosas, está como en un almacén, como en una bodega. Ya no está a la venta, ya no está en forma comercial, ya está como los animales, las bestias en el arca. ¿Cómo es posible que dentro del arca estaba el león, estaba el tigre, todos los demás? Y, y, y no fueron la cuarta transformación. No pelearon entre ellos. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba Dios y el arca fue untada con brea por dentro y por fuera, tipo de la sangre. ¿Verdad? Amén. Entonces hay que luchar contra, ¿qué dice Pablo? Mora en mí. ¿Hasta cuándo va a morar? Pues hasta que yo lo vaya entregando. A medida que el Señor me vaya revelando quién soy, cómo soy, de egoísta, de peleonero, de agresivo, de ofensivo, de tantas cosas que tenemos, ¿no? Y que nos arrepintamos y que digamos, no vuelve a suceder. Perdón, la regué, pero no vuelve a suceder. Entonces, luchando con esto, estaríamos hasta aquí. Esto se vence mediante el bautizo, porque este es el nivel. Este es el nivel del bautizo en agua. Y luego tenemos aquí el propósito del pecado. ¿Cómo dice allá abajo? Mundo y carne. Quizá ya a estas alturas dejamos eso, pero el mundo y la carne está dentro de nosotros. Tenemos un mundo malvado de hombre de pecado y la carne que nos mueve en el sentido negativo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir venciendo el propósito del pecado. Y la parte de arriba todavía hay batalla, porque aquí tenemos que vencer la presencia del pecado. ¿Qué dice ahí? Sí, porque Él siempre nos va a estar acusando. Ahora, esto es lo más profundo que está escondido. Este tipo de pecado es lo más profundo que está escondido. Es un pecado de placer. Es un pecado en el que yo digo, merezco este deleite, merezco esta satisfacción, merezco más, porque tengo méritos. He caminado todo esto, he experimentado todo esto. Entonces he hecho un gran esfuerzo y la carne se vuelve a meter, ¿verdad? Pero bien disfrazada, como hemos visto en el orgullo de revelación, en el orgullo de redención y en el orgullo de satisfacción que lo mueve el diablo. Orgullo. A diferencia de en Dios es humildad de redención primero, humildad de revelación y humildad de satisfacción. En lugar de orgullo, claro,
es humildad. ¿Sí? Ese es un trabajo fino, es fino para desbarrancarnos, si es que se ha logrado algo o mucho. ¿Lo entendemos o no? ¿Lo entendemos o todavía está así medio? Ahora, salvación, hermanos, salvación. Mira, aquí está el desorden primero. Primero en el diablo es revelación. ¿Qué le dijo a la primer pareja? No moriréis. Y luego, en revelación, no moriréis. En redención, es decir, para que se salven a ustedes mismos, serán abiertos vuestros ojos. Porque Dios los tiene muy limitados. Los tiene aquí cercados en el jardín. ¿Por qué no los deja salir? Porque Dios no quiere que ustedes abran los ojos y vean que hay más dimensiones. ¿Verdad? Serán abiertos vuestros ojos. Y en satisfacción les dice, seréis como dioses. Esto, hermano, encierra mucho. Aquí está inclusive la inteligencia artificial que se está dando ahora. Aquí hay dimensiones porque el sueño del hombre todo el tiempo ha sido ser inmortal. Y lo van a obtener en gran parte por medio de esta frase. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Hay mucho que descubrir todavía en esta frase. Nos llevaremos grandes sorpresas pronto porque está avanzando esto así. Habrá revelaciones por medio de la inteligencia artificial que nos pueden hacer dudar de Dios a ese grado. Y muchos podrán caer de la fe por las versiones que se oigan y los adelantos que se están descubriendo hoy. Pero bueno, volvamos al origen. ¿Dónde está el engaño? Según Marcos 7, 20, 21. ¿Dónde está el engaño? Hay muchos cristianos que dicen, no, es que nosotros, ¿verdad? Se refieren a nosotros. No, es que esos grupos son muy exagerados, exigen mucho, que no, que esto no, que aquello no, que esto así, que esto. Y dicen de nosotros, dicen, no, es que son legalistas, es que son fariseos, es que son religiosos, son exagerados. Porque ya por eso Cristo murió por nosotros, para que nosotros estemos bien, porque somos hijos de un rey. Pero es el mismo lenguaje. No moriréis, seréis como Dios. Serán abiertos vuestros ojos. Es el mismo lenguaje de otra manera. Él mismo usó este principio, el mismo diablo usó este principio. Ahí en Isaías 14 nos dice, ¿verdad?, cómo pensó y cómo actuó él. ¿Quién? El enemigo. En su orgullo de revelación, en su orgullo de redención para él mismo y en su orgullo de satisfacción. Dice ahí en Isaías 14,
Tú que decías en tu corazón, subiré, subiré. Revelación. Aquí está la revelación. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Redención. Me pondré un trono porque merezco más. Me pondré un trono, me haré un trono, porque yo soy semejante, semejante. Ujú. Y en el monte del testimonio me sentaré, satisfacción, satisfacción, a los lados del norte, porque en el lado norte estaba el trono de Dios. ¿Sí? Pero entonces Dios cambió el trono cuando vino la rebelión de Lucifer y Dios puso su trono en el occidente. Aquí está, miren. Aquí está Lucifer o Luzbel o el candelero de luz en el tabernáculo. Entonces él codició el trono de Dios que estaba en el norte. Y cuando hizo esto, trazó una línea horizontal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Subió más alto. Subió más alto, cosa que ignoraba él. ¿Quién? Lucifer ignoraba que Dios es alto sobre todo lo alto. Entonces él sube más alto con lo que no contaba Lucifer o Satanás. No contaba con que el alto Dios es más alto. Y entonces Dios subió y todo el daño que hizo el enemigo Satanás, todo el daño, todo el pecado, todo el trastorno, Dios lo resuelve bajando. ¿Y qué se trazó con esto? ¿Qué se trazó? ¿Qué se trazó? En un sentido, el motivo de la cruz es el pecado. En un sentido muy importante. ¿Lo ven o no lo ven? Esto que están ustedes oyendo, hermano, es oro, plata y piedras preciosas. Si ustedes no lo valoran, no lo aprecian, no lo entienden, se pierden de algo excelente. ¿Pero ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se trazó la cruz? Pues por motivo del pecado, por un lado, y por otro lado, el amor de Dios. El amor de Dios. Amor, ¿por qué? Porque estando en lo alto de lo más alto, se humilló a sí mismo y bajó. Y cuando Él baja, por el trazo del pecado de Satanás o del enemigo, se forma la cruz. ¿Lo ven o no lo ven? Si lo alcanzan a ver, hermanos, ustedes nunca van a dejar este mensaje. No lo van a malbaratar, no lo van a cambiar, lo van a agradecer. En el transcurso de mi vida, varios movimientos me han dicho que trabaje con ellos.
Me dan casa, me dan carro, me dan muchas facilidades, pero yo les he preguntado, ¿me permitirían enseñar lo que debo de enseñar? Ah, no, no, es que no lo entiende la gente, eso es muy profundo, eso es muy alto, eso no lo necesita la gente para salvarse. Pues si salvación es todo esto, salvación es toda una estatura, salvación aquí nada más es parte de, pero salvación es todo esto. La Biblia le llama a la salvación una gran salvación. ¿Sí me doy a entender? Amén. Si mal no recuerdo, en Hechos 24, déjenme comprobarlo. Hechos 24. Hubo un hombre al cual parece que Pablo lo empezó a evangelizar. ¿Qué les dije? Hechos, ¿verdad? Era un hombre importante, era un gobernador de la región donde él estaba. Y tocó el caso de que Pablo estaba preso. Y resulta de que pues, el asunto lo trató el gobernador de aquellas regiones. 24. 24, 23 de Hechos. 24, 23 en adelante. Manda llamar a Pablo, estando él en prisión. Este hombre se llamaba Pablo, Félix. Entonces manda llamar a Pablo, y pues Pablo da testimonio de lo que pasó, ¿verdad? Y llega Pablo con Félix. Verso 23. Y dice Félix el gobernador, y mandó al centurión que Pablo fuese guardado y aliviado de las prisiones, y que no vedase a ninguno de sus familiares servirle o venir a él. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, ¿qué creen? ¿Félix sabría el evangelio o no? ¿Sabría de las cosas de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque su mujer era judía. Él no era judío, pero su mujer sí era judía. Entonces debió de haber sabido la Torá y demás, ¿no? Llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Y disertando él de la justicia. ¿Y de qué más? Y de la continencia. Y del juicio venidero. Espantado Félix respondió, ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. ¿De qué le habló Pablo? Ponme la estatura, por favor. ¿De qué le habló Pablo? ¿Pero hasta dónde? Sí, el Evangelio, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué grado? ¿Le hablaría de todo esto? Sí, porque dice, disertando Pablo con él, ¿verdad? ¿De qué? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Dice, Félix se espantó. ¿Saben por qué
a pesar de este mensaje tan grande, no tenemos casa llena? ¿Saben por qué? Porque la gente se espanta, solita se espanta, se espanta con su sombra. Por eso, no, es que eso es muy difícil. No, ¿quién lo va a lograr? No, eso quizás sea para el pastor nada más. Y piensan que no pueden cumplirlo. Lo sitúan desde la ley, pues. No, es que esto está muy duro, es que esto está muy fuerte, es que esto no, yo no puedo. Y llenos de incredulidad lo rechazan. Aquí dice, y espantado Félix. ¿Qué le espantó? Pues todo esto. ¿Qué es todo esto? Pues es todo esto. Es todo esto. No era solamente esto. Era todo esto. Habla de la dominio propio, continencia, ¿verdad? O sea, apártate de esto, apártate de aquello, apártate de más aquello, cuida tu boca, cuida tus ojos, etcétera, ¿no? Porque eso no es agradable a Dios, porque eso disgusta a Dios, porque eso no debes de hacerlo. Y muchos hoy quieren un evangelio light, fácil, acomodaticio, más bien que se acomode el evangelio a la gente y no nosotros al evangelio. ¿Sí lo ven o no lo ven? Entonces nos damos cuenta que hasta hoy es lo mismo de ayer. Se quiere un evangelio nada más parcial, hasta aquí nada más. Si acaso hasta acá, pero no entienden ni siquiera qué representa el bautizo. Aquí está catalogado el bautizo de agua. Alguien dirá, bueno, ya soy bautizado en agua. Pues sí, pero hay que entender esto para después pasar a esto. No puedes pasar acá si no pasas por aquí. Sí puedes oír esto y entenderlo en teoría, pero para tener experiencias necesitas esto. Recuerden que el sacerdote no entraba aquí, sino primero se lavaba aquí. Y se veía aquí en los espejos de metal bruñido, que servían como espejo. No eran espejos de cristal. Y tenía que lavarse las manos y los pies. Y luego con los elementos de la sangre y el fuego de aquí, subía a ministrar acá. Porque si no llevaba estos elementos, aquí moría. Era fulminado con la presencia de Dios. Así instantáneamente, como una descarga eléctrica. No dice la Biblia que somos reyes y... Otra vez repítanlo. Vean, entonces, el principio está vigente. En otra forma, claro, no nos vestimos con vestiduras como las de antes, ni no hacemos los ritos, ni eso ya Cristo lo quitó la forma, pero no quitó el principio. ¿Me doy a entender? Quitó la forma, pero no el principio, porque los principios son leyes eternas. Esto queda grabado, ¿verdad? Grabado y filmado. Muy bien, entonces, los que vean esto después,
pues que les aproveche, porque de esto no hay mucho. Y no hay mucho porque aunque está en la Biblia, no... Sí leemos la Biblia y ni le entendemos, pero ahí está, ahí está. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces, para poder llegar aquí, hermanos, necesitamos estos elementos, pero además, miren aquí, se hacían 3 clases de sacrificios. Uno era por el pecado, sangre por el pecado. Degollaban al animalito, tipo de Cristo. Luego, sangre de paz era otro sacrificio para tener paz con Dios. Y luego, sacrificio del todo quemada, sangre derramada con el animalito ya muerto, tenía que ser puesto en fuego lento. Y tenía que tener ese fuego y ese animalito las 24 horas de todo el año, de todos los días del año. Era un sacrificio continuo en donde el cuerpo del animal se iba quemando lentamente y el humo del cuerpo subía a la presencia de Dios, lo cual era perfume agradable a Dios. Nosotros necesitamos las 24 horas del día, de todos los días de nuestra vida, en detalles de la vida diaria, vivir como se debe. No como se pueda, sino como se debe. Romanos 12, 1, 2. Esto está vigente. Romanos 12, 1, 2. Alguien podría pensar, no, hermano, pero eso que usted está diciendo es del Antiguo Testamento. Pues, ¿qué no es el mismo Dios? ¿Qué no es el mismo Cristo? ¿Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿De dónde bebían el agua en el desierto los israelitas? De la roca. ¿Qué comían? El maná. ¿Y quién era eso? Cristo. Porque bebían de la roca espiritual y la roca era Cristo. Dice Corintios. ¿O no dice así Corintios? Bebían de la roca y la roca era Cristo. Porque la roca daba agua, ¿verdad? Miren cómo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presentéis vuestros cuerpos, o sea, ofrenda del todo quemada. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, pero ahora ya no muerto, sino vivo por Cristo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Está vigente o no está vigente? Está vigente. Que desgraciadamente los demás hermanos nuestros no lo vean, no lo entiendan, pues es una gran responsabilidad, porque si tienen la Biblia, cuando menos tendrían que surgirles preguntas, bueno, ¿y esto qué quedará decir? ¿Y hasta dónde llega? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y quién? Y entonces ponerse a investigar. Pero no se hace. Y al no hacerse, pues se quedan cortos, desgraciadamente, porque prefieren ignorar y se convierten en ignorantes voluntarios. Mira, ahí está. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Se refiere al pueblo de Israel cuando iban atravesando el desierto. Entonces, ¿es el mismo o no es el mismo? Vean, y con esto
tropezó Félix, el gobernador, ¿verdad? Versículo 25 de Hechos 24. Y disertando él de la justicia, quien Pablo, ¿verdad? Pablo, y disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió, vete, 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 mas cuando tenga otra oportunidad te mandaré llamar. Estaba apanicado. Estaba apanicado. ¿Por qué? Por la estatura, por la dimensión. Y muchos cristianos se pueden espantar y rechazar pensando que es su esfuerzo el que los va a llevar a culminación. Eso no es cierto. Dale la mano al Señor, Él te toma y te levanta. Y lo que va a pasar contigo, pues es el trabajo del Señor, porque el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Amén. En un matrimonio, la mujer, la esposa, cumple su rol, pero ¿quién le provee? ¿Quién le lleva? ¿Quién le pone? El esposo. El esposo es el encargado de dar lo que necesita, proveer lo que hace falta. La mujer tiene su trabajo. Pero en aquello que es el sustento, ella recibe. Ella es la receptora. Él es el dador. Así con Cristo, ¿verdad? Así con Cristo. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. ¿Lo vemos? Sí. Hoy en la mañana tuvimos una lección muy, muy hermosa, ¿verdad? Muy, muy hermosa acerca del engaño. Pues como quedó grabado lo pueden buscar, si es que quieren repetirlo. Entonces, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él. Esto lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Nosotros no vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto sin él, hermanos. No es nada más conocimiento, es presencia y esencia de Jesús. Querer tenerlo, querer que viva en nosotros, no echarlo fuera, haciendo al final nuestra voluntad, sino honrándolo. Versículo 27 del capítulo 20 de Hechos. 20 de Hechos 27. 27 de Hechos. Amén. En el 26 de Hechos 20, Hechos 20, 26 dice Pablo, por tanto, le habla a la iglesia, por tanto yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué, hermanos? Porque les predicó un evangelio completo. No les dio un evangelio parcial. Por eso él se tardaba explicando. Él no daba mensajes de media hora. Pues óigame, había viajado miles de kilómetros con tantos trabajos en ese tiempo, los viajes, y luego llegar y darles un mensajito de media hora. Pues ¿cómo? No era congruente. Entonces todo el tiempo, se pasaba horas predicando.
Y no solamente horas del día, horas de la noche. ¿Se acuerdan aquel que se durmió en un mensaje? Se cayó de un tapanco y se mató porque el sueño le ganó. Pues duérmanse si quieren, ya si se caen, pues es asunto de ustedes. Pero en el 20, ¿qué dije? 26, ¿verdad? Por tanto yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido, oigan esto, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo. ¿Qué es todo? La estatura de un varón perfecto. Eso es todo. De los pies a la cabeza. Hoy quieren un evangelio nada más muy cómodo, muy fácil, muy acomodaticio, muy flexo, muy flexible, muy laxo. En donde Dios se acomode a mi horario. Dios se acomode a mis circunstancias. Dios se acomode a mis situaciones. Así que Dios es bueno, decimos, o pensamos, Dios es bueno. Pues sí, como el viejito que ya tiene que dar por hecho nuestras malas maneras de ser, ¿verdad? Pues qué grave, porque ese tipo de cristianismo no es durable. No es durable. Se van a cansar porque estarían ustedes y yo siendo cristianos por la carne, con el esfuerzo de la carne. Ya con el hecho de, ni me acordaba que hoy es día de culto, híjole, ni modo, pues voy a tener que ir. Porque hoy tenemos una junta. Algunos no se acuerdan ni de eso, pero bueno. Hay que se las arreglen como puedan, ¿no? Lo que sí quiero es figurar. Me tomen en cuenta, que aparezca yo en la lista, que mi nombre sea conocido como el que ayuda, como el que... No digo que no se ayude ni que no se trabaje, qué bueno que se extiende la mano, pero bueno, estoy ilustrando que no es todo. Podría ser nada más, podría ser apariencia, podría ser. Dios es el juez, es el que juzga. Pero todo el mensaje, hermanos, es de los pies a la cabeza. Eso es el Evangelio. Allí en Hebreos nos dice que es un gran Evangelio, como dice Hechos 2, Hebreos 2. ¿Cómo dice del Evangelio? ¿Cómo lo cataloga ahí? Una tan gran salvación. Fíjese, y ahí habla bien fuerte, ¿eh? Ahí sí nos aplica la ley. Ahí sí nos aplica la ley. En el sentido de que si no queremos, viene esa parte, ¿no? Entonces sí, viene la aplicación de la ley. Fíjese cómo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud o salvación tan grande? Pregunta. ¿Por qué grande? Por la estatura ¿de quién? De Jesús. Tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Oigan, y miren lo que sigue, Miren lo que sigue.
testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿No nos ha dado Dios esto? Amén. Yo el día de ayer recibí un gran milagro de Dios. Una gran respuesta. Y me arrancó las lágrimas. Me arrancó las lágrimas. Y le dije, gracias, Señor. A ver, el verso 5. Sí, dije verso 5. Bueno, 6. Hay una parte donde se cita a Moisés. Y dice que, no creo que no es en ese pasaje, pero dice, si en el tiempo de Moisés cualquiera que desobedecía era apedreado. Parece que está en Hebreos eso. 3. Ahí está. Es el 10:28, ¿no? Ahí está. El que menospreciare la ley de Moisés, fíjense, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Oigan, ¿sin ninguna qué? Oigan, hermanos, y sin misericordia, ¿qué somos? Adelante. Miren, nos hace responsables. Alguien dirá, no, pero es que no estamos en el tiempo de la ley. En desobediencia sí se aplica la ley, ¿me entienden? En desobediencia sí se aplica la ley. Dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que pisare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, cita a Moisés y cita el privilegio que tenemos de haber recibido el Evangelio y de tener el mensaje completo del Evangelio. Porque miren cómo dice. El que pisare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, es decir, cualquier cosa, al fin que no pasa nada, no pasa nada. ¿Quién se ha muerto de eso? Y abusamos de Dios, abusamos. Al fin que Dios es bueno. Ay, Diosito, es Diosito, es Diosito. Pero vean aquí la responsabilidad que Dios nos ha dado, el privilegio y la responsabilidad. Y aquí aplica el hecho de tener por inmunda la sangre o usarla nada más a nuestra conveniencia. Como cualquier cosa. Vean qué duro. A ver si el verso que sigue sería el 10. 10:30. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará su pueblo. Ahí ya como juez, hermanos, como juez ya es diferente. Como Salvador es muy benigno, pero como juez viene la sentencia. Ya ahí ya no es abogado. Ahí ya no es abogado, ahí ya es juez.
¿Cómo se propicia esto? Pues ninguneando, o no apreciando, o no valorando, o no agradeciendo, o no esforzándose. Así de sencillo, y eso está en la vida diaria. Miren lo que dice. Horrenda cosa es caer. Alguien dirá, eso es para el Antiguo Testamento. No, hermanos, no. Si no, no estuviera aquí. Ahora, ¿el Señor nos ha abierto la puerta? ¿Sí o no? No solamente la entrada del principio, pero esa entrada del principio a la casa de Dios es como entrar a un patio de una casa grande, una especie de palacio. Entonces se abre la puerta, se entra al patio. Pero hay otras puertas, hasta llegar a puertas íntimas. Puertas donde solamente el esposo y la esposa están. ¿Qué tenemos en nuestra casa, por chica que sea? Hay casas tan chicas que uno puede estar sentado en el baño y sacar la cabeza por una ventanita y decir, prepárame la comida. Pero cuando menos tenemos una sala de estar, ¿no? Unas sillitas sencillas, una mesita, pues el comedor y la salita por ahí, chiquita, en fin. Ahí está, mire. Este era el patio, el atrio. Aquí hay una puerta. Aquí está el atrio. Era un patio iluminado por el sol natural. Tenía una cerca que tiene mucho significado, claro. Cada material, cada poste, la colocación, tiene que ver con Jesucristo. Pero vean, aquí es el atrio. Aquí se movía toda la gente que llegaba. Pero aquí era el santuario. Aquí estaba el lugar santo. Y hasta acá donde sale el humito, estaba el lugar santísimo. Y lo separaba el lugar santísimo del lugar santo una cortina. Pero ahora vean ustedes lo que Jesucristo hizo con su sacrificio. Amén. Ahí estábamos, lo último, ahorita vamos a la otra cita donde dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo por su sacrificio. Está en Hebreos 10. Pero ahí en Hechos donde estábamos, 20:27, dice, porque no he rehuido de anunciaros todo. Podría decir nada más, no les he dejado de anunciar el consejo de Dios, pero aquí agrega todo. Entre nosotros, no todos los que han oído este tipo de mensajes se han quedado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren una partecita nada más. No quieren todo. Porque se les figura que todo es un sacrificio que no pueden hacer y que no están dispuestos a hacer. No tienen el amor ni la gratitud suficiente por lo que Cristo hizo por nosotros para hacer un sacrificio, entre comillas, hacer un sacrificio. Y vivir una vida de separación de acuerdo al agrado de Dios. Entonces, no, nada más hasta aquí. Hasta aquí nada más. Yo nada más voy a ser cristiano miércolero. Yo nada más voy a ser cristiano lunático. Yo nada más voy a ser cristiano dominguero. Yo voy a nada más ser cristiano
sabático. Pero el Señor dice, todo el consejo de Dios. Por lo tanto, dice el verso 28 de Hechos 20:28, por tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. ¿Cuánto le costamos? ¿Cuál es el precio que pagó por nosotros? Su sangre. ¿Ven? Porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Por qué hay muchos cristianos que batallan y batallan y caen y se levantan, se van al pozo, salen todos enlodados, se van al fuego, salen todos chamuscados? Pues porque no quieren todo el consejo de Dios. Quieren acomodar el consejo de Dios, pero no hay no hay concordancias, que esta pieza no entra aquí. Entonces las piezas tienen que entrar. Tal como Dios dice. Yo he perdido buenos amigos en este mensaje. No quiero decir que me vean como enemigo, pero tampoco así cercanos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, allá hay una diferencia. Ellos sienten esa diferencia. Amén. Ahora sí, vamos al capítulo 10, donde dice que, de Hebreos, donde dice que Él abrió un camino. Ahora, el camino nada más es hasta donde yo quiera, hasta donde yo me sienta bien, hasta dónde es el camino. Hace rato les dije que había un velo, ¿verdad? Entre el lugar santo y el lugar ¿qué? Santísimo. Así que hermanos, teniendo, fíjense, libertad para entrar en el santuario. ¿Quién es el santuario ahora? Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo. Por el velo. Esto es, por su carne rota, por su carne maltratada, por su carne sacrificada. Compara su cuerpo con un velo. Y al morir en la cruz, este velo se rasgó, se rompió, pero nos abrió un camino. ¿Hasta dónde está el camino? Hasta el lugar santísimo. ¿Sí? Amén. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, en la cual es Jesucristo, lleguémonos con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Jesús dijo, predicando a sus discípulos, ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, quiere decir, insiste, persiste, no desmayes, no te separes, no seas intermitente, no un tiempecito, no, continúa. Así como necesitamos el alimento para el cuerpo diario y cada 4 horas, así. Así debe de ser en lo espiritual, porque el alma come, el espíritu se alimenta.
Entonces, alguien que es intermitente, viene, se va, se separa un tiempo, regresa, pues ya regresa muy enfermo y lo que se diga le va a ofender. Ah, sí, lo está diciendo por mí. Pues sí, porque está enfermo, todo le duele, todo en él está mal. Entonces viene la palabra, ay, me está dando. ¿Por qué? Porque se separó. ¿No dice la Biblia? No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Allí creo en ese mismo capítulo lo dice, más adelantito. ¿Por qué creen que lo dice? Ahí está. El mismo capítulo, ¿eh? Para que vean que no estoy inventando. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces hay que persistir. ¿Sí está claro? Ahora, vayamos a 2 citas más y terminamos. Apocalipsis 14, 5. Apocalipsis 14, 5. Y de ahí pasamos al 1 y 2 del mismo 14. Apocalipsis 14, 5. Y de ahí pasamos a los versos 1 y 2. ¿Qué dice? Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Quién logró esto en ellos? ¿Quién? Que no hubiera engaño en sus bocas. Obvio, obvio, el que logra todo eso es Dios en nosotros, pero con persistencia, con insistencia, con asistencia, con perseverancia. Pues se está retirando, se está así intermitente, pues ¿qué va a lograr? Se graduará alguien que esté en un curso importante, se graduará si es faltista o si es intermitente o si es no toma en serio, no lo toma en serio, se graduará. Pues si eso es lo natural, imagínense en lo espiritual. ¿O qué? ¿Dios es menos? Al contrario, es la fuente de todo. Amén. Entonces vean, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Delante de qué? Están en la merita presencia del trono de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos? Tampoco son cualquiera. Que vinieron de todos, de entre todos, y llegaron como nosotros llegamos, como un cualquiera, digámoslo así. Como un sin nadie, digámoslo así. Pero Dios nos tomó en sus manos y como el alfarero nos empezó a moldear. Entonces está haciendo de nosotros una vasija valiosa. Frágil, sí, de barro, sí, pero en sus manos es lo máximo. Versos 1 y 2 del mismo capítulo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y tienen tanta unidad que veamos el verso 2. Y oí una voz. ¿Cuántos eran? ¿Y qué se oía? 144,000 voces.
¿De qué nos habla? Unidad. Entonces necesitamos aprender a ser unidos, pero para ser unidos necesitamos persistir en la reunión. A veces le digo a la gente, oye, ya no te había visto, procura que no faltes tanto, porque a la otra a lo mejor ya no sé ni quién eres. Les da risa. A lo mejor hasta me olvido de tu nombre. Porque estamos llamados a esta unidad. Una sola. Mucho, dice, como ruido de muchas aguas. Como sonido de un gran trueno. Y una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Vean la unidad. Ahora, de acuerdo a lo que estamos viendo del mensaje completo, y miren quién eran. Cantan como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales, de los ancianos, también gente salvada, pero que no llegaron hasta ahí. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Entonces, fueron comprados, quiere decir que nacieron pecadores, no son ángeles, nacieron pecadores. Un día encontraron a Cristo como nosotros lo encontramos, más bien Él nos encontró. Nos empezó a trabajar, empezó a tratar con nosotros. Si nosotros le permitimos que Él trabaje con nosotros, Él hace maravillas, porque Él con lo difícil, con lo necio, con lo testarudo, con lo rebelde, hace grandes milagros, hace grandes maravillas. Él transformó al Pedro violento, Él transformó al Pedro visceral. A Él le gusta lo difícil. Él es especialista en lo difícil. En lo que no es para deshacer lo que es. En lo vil. En lo peor. Porque dice antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, a Él le gustan los problemas. Para resolverlos. Ahora, si nosotros queremos resolver nuestros propios problemas, pues estamos fritos. Pues ¿cuándo vamos a poder? No se puede, hermanos. Nos hunden, nos aplastan los problemas. Muchas veces propiciados por nosotros, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Entonces, ponme la estatura, ya con esto terminamos. Gracias. ¿Qué es todo el Evangelio? ¿Qué es la gran salvación? Es de aquí hasta acá. Pregunto, ¿está cerrado aquí? No. ¿Está cerrado aquí? No. ¿Está abierto aquí? Sí. Luego, ¿de quién depende? De nosotros. Y nada más para darles la base de nuestra exposición, para que nadie salga pensando, bueno, ¿y de dónde agarra el hermano eso? Pues está en Marcos 7, 20, 21. Y ahí contamos 13 antivalores o pecados con los cuales nacemos y con los cuales estamos casados. Porque el número 13 indica matrimonio, el número 12 indica gobierno, el número 10 indica ley, el número 9 indica descanso, el número 8 indica resurrección,
El número 7 indica lo completo. El número 6 indica número del hombre, 666. Número 5 es la gracia. Número 4, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos. Número 3, la Trinidad. Número 2, la unión. Número 1, la unidad. Mas decía que lo que del hombre sale, lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Entonces, si sale es que ya lo traíamos, nacimos con ello. Nada más que lo tenemos en semillita. Pero llega el momento en que eso se hace árbol y da fruto. Adelante. Porque de dentro del corazón de los hombres, término genérico, salen, cuéntenlos, malos pensamientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Número de matrimonio. Entonces estamos casados con eso. La intervención de Cristo es para que nos divorciemos de eso y nos casemos con Él. ¿Ya vieron ahí los engaños? De ahí tomamos el tema. Si alguien no lo quiere, pues será su decisión. Pero mi privilegio y obligación es compartirles esta enseñanza. No obligarlos, yo no puedo. Ni tampoco Dios los obliga. Oigan, escuchen, y lo que oigan, escuchándolo bien, serán responsables de eso. Yo no voy a dar cuenta por ustedes. Sí daría cuenta si no se los comparto. Dios me diría, tú supiste esto, ¿por qué no se los dijiste? Te hago responsable por no haberles comunicado todo mi consejo, todo mi mensaje, todo el evangelio completo. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que Dios me diga y me haga responsable. Que se enojen ustedes, que les moleste, si acaso les llega a molestar, es cuestión de ustedes. Pero delante de Dios tendré manos limpias. Que quizá pierda amigos, porque piensen que yo los voy a presionar y que yo los voy a criticar y que yo los voy a juzgar y que yo los voy a sentenciar. Ese es asunto de ustedes, porque yo seguiré siendo su amigo. Acepten esto o no lo acepten, es asunto suyo, ya es su responsabilidad. Estoy cumpliendo con la mía, pero ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál va a ser su respuesta? Seguir siendo intermitentes, decadentes, aflojerados, pesados, adormilados, justificándose siempre. Pues eso es asunto ya de ustedes. Amén. Bien, gracias hermanos. Gracias. ¿Ha sido un gran día hoy o no? Pónganse de pie. Y volvemos a recordar que dentro de 8 días, próximo domingo, no tendremos servicio aquí. La invitación es para ir a
la iglesia de Palomas. Aprovechando, y vamos a hacer una confraternidad entre estos dos lugares. Y la ubicación pues ya está en la página. El medio de transporte, sale uno aquí en La Raza, un Mexibus. Se bajan en la parada Palomas Izcalli. Ahí ya están en el área. Y nada más pues, pueden preguntar dónde está la dirección. Y llegan caminando un poquito, sí ve que si llegan caminando un poquito que no está muy lejos, pues llegan avivados. Y otra ruta es la que sale aquí en Buenavista, que toman el metro rumbo a Ciudad Azteca, y ahí hay un transbordo dentro de la misma línea. Toman el Mexibus, piden la parada, bajan en la parada Palomas. Y ahí están a 4 cuadras. Nada más cuidando que la ruta, el Mexibus que tomen, sea de los que hacen paradas, porque hay uno que es expreso, se va directo. Si les llegara a pasar eso, se regresan otra vez por la misma ruta y dos estaciones saliendo de la terminal, por decirlo así, allí es Palomas y ahí pueden de regreso bajarse. De otra manera, pues tendrían que caminar. O si no, llaman al ¿cuál es el teléfono ese que auxilia? 911 o Locatel. Y ya los ubicaría, pero no. Ya nos llamarían alguno de nosotros, ¿no? Bien. Les indicaríamos. Bueno, muy bien. Nada más va a haber un servicio. Se está invitando a que lleven su propia comida. Si gustan quedarse y si no, pues será cuestión de ustedes, pero si podríamos tomar en la mesa la sal juntos, sería bueno. ¿Sí? Además de que pues, les sirve un poco de turismo y conocer más México. Amén. Así que prepárense. Y también les recuerdo del Congreso. Va a ser del 7 de abril al 10. Costo, 800 pesos. Costo de recuperación, 800 pesos. Se están ofreciendo alimentos por 80 pesos cada uno. Ustedes pueden comprar los que necesiten. Nos dieron de aquí al jueves. Entonces, primero aparten su alimento y lo demás lo pueden dar un poquito después. ¿Sí? Pero sí, su alimento sí se necesita que den el importe porque ya se cierra la oportunidad de poder. Digo, si quieren comer ahí, si no, pues salen a las fritangas, a los chicharrones, a las palomitas y ya ustedes sabrán, ¿no? Pero si quieren comer ahí bien, pues sería bueno para que ya no se fatiguen tanto. ¿Sí? Si no van a almorzar ahí, pues nada más compran una comida al día y ya en la casa pues almuerzan y cenan, compran una comida al día que sería de 80 pesos por 3 días, serían 8 por 3, 24, 240 pesos por una comida al día durante el Congreso. ¿Sí? Y si no, pues también pueden llevar sus tortas. Nada más que sí que necesitamos saber quiénes y cuántos. Para que no se cierre la oportunidad para nosotros. Nos están pidiendo cuántos. Y el dinero porque tienen que pagar, eso es aparte. Es una compañía que
se dedica a esto y esa parte de todo, ¿no? No es asunto de la inscripción. Ahora, tratamos de que la inscripción sea lo más baja posible porque no tenemos instalaciones, tenemos que alquilar. Tenemos que alquilar las instalaciones. Y de acuerdo a lo que paguemos, es lo que se cobra lo menos posible. Porque no es hacer negocio. Es lo menos posible. Con el fin de que cada quien reciba la porción de su bendición. ¿Dónde va a ser? En el Gran Fórum que está al lado del Metro Tasqueña. Muy fácil el acceso. Allá hasta los ciegos llegan, los sordos oyen y la lepra que llevamos es limpiada. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La verdad.